Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan cada día que se edita los estudios por este ministerio. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, amado amigo, por favor, vamos a continuar con Felipe, el diácono de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, el capítulo 8, 26 al 40. Gloria a Dios. El Señor nos dice de la siguiente manera. En los capítulos 8, 9 y 10 de Hechos, encontramos el relato de tres notables casos de conversión. Creo que estos tres han sido escogidos para transmitirnos una lección concreta. La conversión del etíope primero, luego la conversión de Saulo de Tarso y finalmente la conversión de Cornelio, un centurión romano. También observaremos en estos ejemplos que para que tengan lugar a la conversión de una persona, tiene que darse tres factores. Estos tres factores son evidentes en estas tres conversiones representativas. Veremos el punto 1, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había llevado a Felipe hasta Samaria, donde se había producido un gran movimiento del Espíritu de Dios. Después el Espíritu Santo le condujo a Gaza y nuevamente podemos observar la acción del Espíritu en el corazón del etíope. El Espíritu de Dios se había adelantado para preparar aquel corazón y también para preparar al mensajero. Esta guía del Espíritu de Dios es absolutamente esencial. Tenemos que muchos intentos personales para llegar a las personas se realizan de una manera descuidada y sin contar con la guía del Espíritu de Dios.
Creo que antes de hablar con alguien para presentar a Cristo, debiéramos convertir el asunto en un tema concreto de oración. Tendríamos que hablar con el Señor sobre el individuo antes de hablarle al individuo sobre el Señor. No se trata simplemente de que el Espíritu Santo nos guíe. Lo que necesitamos es que el Espíritu vaya delante de nosotros. Prepararé el camino y entonces nos llame para que vayamos hacia donde Él se encuentre. Queremos dirigirnos hacia donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Este es el primer factor esencial de la conversión. Encontramos este factor en la acción y en la conversión del etíope y también en la conversión de Saulo y en la de Cornelio. Segundo punto, la palabra de Dios. Dijo San Pablo en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el segundo factor esencial. El Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y se las revelará al individuo. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios, pero tiene que haber un elemento humano. El hombre o la mujer de Dios. El Espíritu de Dios utiliza un mensajero de Dios que comunica su palabra para hacer que alguien se convierta en un hijo de Dios, alguien que ha renacido espiritualmente. Veremos esto esencialmente en la conversión del etíope. La segunda parte de este capítulo 8 nos conduce a otra parte del ministerio de Felipe. Como vimos, el Evangelio había entrado en Samaria y ya había muchos verdaderos creyentes como resultado de la predicación del Evangelio. Pero también vimos que fue en Samaria donde la maldad entró en la tierra por medio de Simón el mago. Ahora, en contraste con Simón el mago, llegamos ahora a la experiencia de Felipe con el eunuco etíope. Felipe guió a este hombre a Cristo y el etíope se convirtió en un creyente genuino. Llegó a ser un extraordinario hombre de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Samaria estaba situada en una región al norte de Jerusalén. Ahora a Felipe se le dijo que se dirigiera hacia el sur, lo que conocemos como la Franja de Gaza. Queda en el sur junto al Mediterráneo. Esta era la vía comercial porque se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Felipe había estado hablando a multitudes en Samaria y ahora fue enviado a un desierto. Tiene que salir del lugar donde se había producido un gran movimiento del Espíritu de Dios e ir a un lugar desierto donde no había nadie. Sin embargo, cuando llegó allí, descubrió que Dios tenía a alguien allí a quien él debía hablar de Cristo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vemos que aquel etíope estaba a cargo del tesoro de la reina. Era como un ministro de finanzas. En aquellos tiempos era también un funcionario muy importante. Y no viajaba solo. Le acompañaban un séquito de sirvientes y funcionarios de menor rango. No iba sentado en el carruaje sosteniendo con una mano las riendas y con la otra un libro. Estaba sentado en la parte posterior del carruaje y protegido del sol por un toldo. Tenía un chofer privado y viajaba con toda comodidad. Era un ciudadano de Etiopía, pero había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. Lo que indicaba que era un prosélito, es decir, un pagano convertido al judaísmo. Acababa de estar en Jerusalén, el centro de religión judía. Aunque el judaísmo era una religión establecida por Dios, él había salido de la ciudad en un estado de oscuridad espiritual. Estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía.
Finalizamos hoy viendo a un hombre que buscaba a Dios. Quería sinceramente saber quién era Jesús y le buscaba ansiosamente en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando alguien le busca, Dios se hace presente. Estimado oyente, si usted de diversas maneras, a veces incluso sin darse cuenta, le ha estado buscando, puede usted invocar su nombre y Él le escuchará, le responderá. Recordamos que San Pablo dijo, citando a los profetas, todo aquel que en Él cree no será defraudado, ya que todo aquel que le invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.